Buenos días. Después de ver el tema de John Locke y su ensayo sobre el gobierno civil con los planteamientos básicos de la ciencia política moderna, los planteamientos ideológicos, o sea, el liberalismo, toca ver el tema de críticos modernos de la democracia moderna. Este tema lo veremos en forma tanto presencial como en teletrabajo. Primero lo empezaremos en teletrabajo para ver eh, los, los principales planteamientos, no de los escritos, de los textos originales de los tres autores representativos, sino a través de un texto que hace una recopilación. No es muy bueno, pero nos acerca a lo que trataron estos tres pensadores. Si me permite, bueno, vamos a ver. La teoría de las élites en Pareto, Mosca y Michels. Bueno, de la UAM Iztapalapa, dice, es un hecho contundente que aún en los sistemas más democráticos, las minorías guían y las mayorías son guiadas y manipuladas. Estos fueron como sus puntos claves de estos tres autores. De Wilfredo Pareto, la teoría de las élites, circulación de las élites. En Cayetano Mosca, el tema de clase política. Y con Roberto Michels, su planteamiento de la ley de hierro de la oligarquía. Es importante señalar, como ya lo hemos mencionado en clase presencial, que, que estos críticos como aparecen con sus obras, con sus críticas, como unos decenios después de que empieza a desarrollarse la democracia del sufragio universal, que como ya hemos explicado, supera la democracia de élites porque le da el voto a todos los hombres, pobres, ricos, ignorantes, doctos. Entonces ellos ven, como hemos dicho, cómo aparecen sobre todo los elementos de las campañas electorales y de la propaganda y de toda una maquinaria de partidos políticos. Esto de los partidos políticos es interesante porque nunca nos ha explicado la ciencia política moderna, ni en forma ideológica ni en forma práctica, por qué los protagonistas de esta democracia no son los ciudadanos. Los protagonistas principales son los partidos políticos. De repente nos dicen que es el pueblo, los hombres, los ciudadanos, los que eligen a sus gobernantes, pero nunca nos dicen de dónde aparece la figura de los partidos políticos. Bueno, vamos a ver en concreto, un poquito ver el planteamiento del tema en forma de pizarrón. Bueno, unos clics. Bueno, este es el trabajo en clase y extraclase, críticos modernos de la democracia moderna. La aparición de la democracia moderna, como ya hemos señalado, es ideológicamente en 1693 y la democracia moderna operativa o de campo es hasta el siglo XVIII. Tiene dos fases, la democracia de élites y luego la democracia del sufragio universal a mediados, segunda mitad del siglo XIX. Esto es importante porque tras una experiencia de 3, 4, 5 decenios de operatividad de la democracia del sufragio universal, es cuando se dan cuenta
estos tres críticos de la falsedad que encierra esta democracia en su fase de sufragio universal. Vamos a empezar con Wilfredo Pareto. Y el ejercicio consiste en leer dos o tres fragmentos que ya están resaltados. Dice aquí, la élite y su manejo de la masa. En toda sociedad organizada siempre ha existido una clase gobernante poco numerosa, minoritaria, se mantiene en el poder o por la fuerza o por la persuasión o consentimiento de los gobernados. Para conservar ese gobierno, ese dominio, la clase gobernante minoritaria, elitista, coopta a elementos. Coopta quiere decir que recluta algunos elementos nada más, tanto para el uso de la fuerza como para el desarrollo del arte, o sea, de la persuasión. Las élites emplean a las clases inferiores rindiendo un homenaje puramente verbal a sus sentimientos. Algo así como lo que Aristóteles llama la demagogia. Sí, los pobres los quiero mucho, ese tipo de fraseología. Bueno, precisamente aquí nos utilizar el término demagogia a fin de conservar o tomar el poder, que son las dos fases de la política, o conservar el poder o tomar el poder, conquistar el poder. También aquí hay otro fragmento de Pareto. La verdadera lucha por el poder no se realiza entre las masas y los líderes, sino entre los líderes, o sea, entre élites existentes y élites nuevas, desafiantes y en ascenso. Aun cuando parezca que una nueva élite está guiada por la buena voluntad y el deseo de las masas, de hecho no es así. No es así. Es decir, solamente los que quieren conquistar el poder siendo oposición, ¿no? Quieren echar a la bolsa, ¿no? Con la manipulación hacia las masas, con las promesas, ¿no? Con la manipulación de la esperanza, etcétera. Esos son algunos de los planteamientos de Wilfredo Pareto. Ahora vamos a Cayetano Mosca. Si ustedes ven, ¿no? Es de 1858, o sea que cuando tenía unos 30 años, 20 años, vamos a ver, 78, ¿no? Cuando está en desarrollo de 20 años, ¿no? Que empieza él a observar la operatividad de la democracia del sufragio universal. Pónganle a los 20, en 1990, 1890, ya cuando lleva unos 3 decenios la democracia universal. Y así que de 20, 30, 40 pudo haber escrito su obra y vean el otro autor nació, aquí está, nota por acá. Son contemporáneos los tres. Él nació unos años antes y murió mucho antes que Mosca, igual del 47, así que cuando tenía unos 20 años, en el 60, ¿no? 10 años menos que precisamente él es joven cuando empieza a desarrollarse, cuando comienza el desarrollo de la democracia del sufragio universal. Es importante, ¿no? Que como ellos eh, empiezan a observar el mundo siendo jóvenes, precisamente cuando está en su fase de inicio y desarrollo la democracia del sufragio universal. Entonces, ¿qué dice Cayetano Mosca? Él dice, nació en Italia y como Pareto quiso destruir lo que consideró una fantasía rousseauiana marxista, según la cual, una vez establecido el colectivismo, comenzaría una era de igualdad y justicia universal, ¿no? Esa fantasía que no es rousseauiana realmente, ¿no? Porque Rousseau es una vil fotocopia barata
de John Locke. Repito, Jean-Jacques Rousseau es una vil fotocopia barata de John Locke. Muy mala, porque es muy mal escritor. Escribe algunas frases así bonitillas, ¿no? Que parecen impactar, pero en contenido no es la gran cosa. Y en sus líneas general el planteamiento es de John Locke, ¿no? Esa idea de la soberanía popular, que es cuando dice John Locke que el poder público viene de los poderes privados que tenían los hombres en el estado de naturaleza. Esa es la idea que ya con Rousseau se le va a llamar soberanía popular. Y cuando dice que un gobierno es representativo popular, se basa en esta idea de que son los hombres eh, quienes forman la sociedad, conforman la sociedad política, un cuerpo político que se va a mover por la voluntad de la mayoría. Y esa también es una idea, ¿no?, que complementaria de la idea de la soberanía popular y básicamente el de la democracia. Entonces, Cayetano dice este punto, ¿no? El predominio de la minoría organizada, o sea, esa élite, es evidente sobre la mayoría desorganizada. La minoría organizada, la élite, también posee atributos que le otorgan superioridad material, intelectual o moral, o bien son herederos de quienes los poseen. Mosca señala que todas las clases políticas tienden a volverse hereditarias, o sea, el nepotismo, si no de derecho, al menos de hecho. Entonces aquí dice también Mosca, cuando una fracción de la clase política que comienza a ser marginada del poder por sus intentos renovadores, aspira a derribar al gobierno, trata siempre de apoyarse en las mayorías que la siguen fácilmente cuando están contra el orden de cosas constituido. Así la plebe, ¿no?, las mayorías, las masas, se convierten en un instrumento necesario de casi todas las sublevaciones y revoluciones, por lo que con frecuencia aparecen al frente de los movimientos populares hombres de una condición social superior. Y luego, pues precisamente este es lo que dice Mosca, la falsa ilusión del sufragio universal. Mosca nunca creyó en la efectividad del sufragio universal, por considerar que se funda en la falsa creencia de que los electores eligen a su representante, cuando la verdad es que el representante se hace elegir por ellos, ¿no? Entonces esta frase como que se me hace fundamental. Es la falsa creencia de que los electores, el pueblo, los ciudadanos eligen a sus gobernantes, cuando la verdad es que el gobernante, el representante, se hace elegir por ellos. A la soberanía popular, como resultado del sufragio universal, la consideró un mito muy peligroso, puesto que a través de ella el pueblo llega a creer que gobierna y que los funcionarios elegidos están para servirlo. La democracia parlamentaria, según la concibe Mosca, se basa en el supuesto jurídico de que el representante, el diputado, senador, gobernador, presidente, es elegido por la mayoría de los votantes. Sin embargo, los hechos revelan algo muy distinto. Cualquiera que haya tomado parte en una elección sabe muy bien que el representante no es elegido por los votantes, por los ciudadanos, por el pueblo, sino que en general se hace elegir por ellos. O bien, si esta formulación resulta demasiado desagradable, los hacen elegir sus amigos. Una candidatura es siempre obra de un grupo de personas unidas por un propósito común. Es una candidatura, siempre la construye una élite, una minoría organizada que inevitablemente impone su voluntad a la mayoría desorganizada, ¿no? Algo muy similar a lo que decía Wilfredo Pareto, ¿no?
Dice, para Cayetano Mosca, la participación política de las masas, no del pueblo, mediante elecciones es una mentira. Los verdaderos triunfadores son los sujetos que saben imponerse en ese ambiente especial. Que además, no se menciona aquí, se requiere mucho dinero porque toda esta maquinaria electoral consiste en campañas y en propaganda y en movilización creada, ¿no? Entonces, ¿quiénes manejan eso? Pues estos triunfadores, ¿no? Estas minorías organizadas es un ambiente especial, o sea, el proceso electoral es un ambiente especial y muchas veces artificioso, creado por el sistema electoral. Son ellos quienes deciden, los que seleccionan a los representantes, ¿no? ¿A poco creen que de veras a una persona la va a elegir el pueblo? Es, ¿no? Por ahí dicen, el pueblo es el que va a decidir, ¿no? El pueblo es quien va a decidir quién va a gobernar México. No, cuando no, es el típico dedazo, ¿no? Es la voluntad de una sola persona la que impone a otra persona. Y luego viene la ley de hierro de las oligarquías de Robert Mitchell. Este es un poco más joven, de 1876, así que él ya fue de joven de 20 años a fines del siglo XIX, 1900, ¿no? Entre los dos siglos tenía 24 años y ya estaba un poco más desarrollada esta democracia del sufragio universal y fue discípulo de Mosca, ¿no? También nos dice, eso es importante, vamos a ver lo que dice. Lo que Marx no había previsto, según Roberto Michels, era que la democracia conduce de modo necesario a la oligarquía. Es a esto a lo que Roberto Michels considera la ley de hierro de la oligarquía. O sea, siempre esto de la democracia, del sufragio universal, va a llevar a la oligarquía, es decir, manejada por grupos poderosos y además ricos. Bueno, se supone que los que van a ganar son ricos, porque tienen dinero para la propaganda, para las campañas. Imagínense lo que estamos viendo en México, ¿no? ¿No? Hoy que recorrí una parte de la ciudad, ¿no? Y vio los pendones, ¿no? Pues en todos los postes. Pendones son unas como propagandas, como unos cosas de plástico rectangulares que se cuelgan en los postes, ¿no? Y usualmente está la cara de la persona y dice para qué va, ¿no? Y qué partido, ¿no? Entonces, pues yo digo que tan solo en la Ciudad de México hay como 1 millón de pendones, ¿eh? Esta vez están pegados. Hay uno aquí y a 2, 3 metros hay otro, y luego a 5 metros hay otro. Entonces, ¿quién lleva a cabo todo ese manejo? Pues son oligarquías. Quienes conducen, quienes controlan y a veces hasta manipulan el proceso electoral, pues esas oligarquías. Esos grupos poderosos que se mueven gracias al dinero. Pero van a decir, ¿no? Que el pueblo es el que eligió. Claro, para esto, ¿no? Cuando surge el voto, el sufragio universal, pues se toman este tipo de medidas, ¿no? De, de la, de la guía, yo te voy guiando pueblo o ciudadano para que tú votes porque yo ya dije quién va a ser. Y dice Roberto Michels, la organización política conduce al poder, pero este es siempre conservador. Quien lo ha adquirido procura aumentar sus prerrogativas. Se esforzará siempre por consolidarlo, extenderlo y sustraerse del control de las masas. La organización es la que da origen al dominio de los elegidos sobre los electores, de los gobernantes sobre los gobernados. Y su libro se llamó de Robert Michels, Los partidos políticos. Y efectivamente, lo que él dice, pues es que quienes llevan a cabo toda esta maquinaria del proceso electoral son los partidos, quienes manejan las candidaturas, las campañas
y la propaganda y la movilización. Por eso la ley de hierro de la oligarquía. ¿Cuál es el pueblo? ¿Cómo que el pueblo? ¿Cómo que el sufragio universal? Que el pueblo, los ciudadanos. No, no, no. Dice, la ley de hierro de la oligarquía es que a fin de cuentas esto que le llaman democracia lo va a manejar una minoría poderosa, rica. Entonces, por eso su libro de Robert Mitchell es precisamente los partidos políticos, como podemos ver. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Consiste en que ustedes van a leer y sobre uno de los fragmentos nada más van a hacer, por ejemplo, del primero de Parsons, leen uno de los fragmentos o párrafos y, no, aquí está Pareto, parece que es la misma foto, y entonces les decía del ejercicio, pues ustedes van a escoger uno y hacer un análisis, una crítica, una observación. Esto en clase, presencial. Van a decir, a ver, si les toca de ver un fragmento de Mosca, Cayetano Mosca. A ver, pues ya escogen uno de los fragmentos, uno de los párrafos y sobre eso lo van a analizar, lo van a comentar, ¿no? O lo van a confutar. Este es Cayetano Mosca. Aquí aparece joven. Y, y así van a hacer el ejercicio verbal. Una comentar, analizar un fragmento de cada uno de los tres autores. O sea, serán tres ejercicios, o sea, tres críticas, uno de cada uno de los tres autores. Y Robert Michels, que aquí lo tenemos en la imagen, y su libro, ¿no? Que yo me acuerdo que era el libro Los partidos políticos y dice un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna, ¿no? Ya el nombre lo dice todo. Y cómo son realmente estos partidos políticos, que son maquinarias ya formales, institucionalizadas, estructuradas, quienes realmente llevan a cabo la democracia. Entonces así quedamos, revisan bien los fragmentos de cada autor y van a analizar uno en forma verbal, van a hacer ahí su chao.